Hola, buenos días. Día 11, jueves, segundo día en el Congreso. Lo primero, de nuevo agradecer la colaboración del diputado Pablo Cambronero, sin el cual seguramente no podríamos hacer estos programas. Hoy hemos estado acreditados como prensa en el Congreso. Realmente no ha habido mucha novedad. Han hecho lo que llaman unos canutazos, es decir, salir al patio ese donde todos identificamos donde paran los coches, el típico de las entradas, y hablar allí. Pues hemos visto Edmundo Val, Iván Espinosa y el catalán Ferran Bel. En principio poca actividad más de cara a los medios, corrillos, pero tampoco mucha actividad en comparación con ayer, donde se movía bastante más cosa. Realmente el Congreso es un sitio, lo decíamos ayer, que cuando no hay plenos multitudinarios es un sitio silencioso. Uno atraviesa pasillos, decíamos ayer lo de los túneles, etcétera, etcétera, y realmente puedes atravesar prácticamente todas las instalaciones sin cruzarte con nadie, obviamente, excepto en las puertas donde hay medidas de seguridad. Y es un lugar, como decíamos, como un gran instituto, es decir, te cruzas con alguien, hola, buenos días, lo que sea, y poco más. Realmente es un lugar en ese sentido curioso, perdón, donde creemos que se podría hacer mucha más actividad y donde, por ejemplo, y un detalle tonto que hemos comentado hoy con alguna persona, hombre, con la cantidad de obras de arte, cuadros, etcétera, podría ser un lugar que para aproximar la política a la gente, como se hacía en su momento, pues, y eso animamos a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pues que se abriera colegios, etcétera, etcétera, para visitas guiadas, porque realmente son unas instalaciones, yo no sé cuántos metros cuadrados hay aquí, pero realmente es fácil hacer visitas guiadas porque hay muchos espacios, muchas salas, muchos elementos que está bien acercar a la población, porque si no acaba siendo un lugar inhóspito donde la gente piensa que aquí solo se viene a cosas banales. Sí que es curioso y lo comentamos porque ayer estuvimos allí comiendo, por ejemplo, que la cafetería es algo que muchas veces se pregunta. Recordemos que está prohibido hacer fotos y nosotros obviamente vamos a cumplir el reglamento del Congreso. Técnicamente habla de fotos, no habla de vídeos, pero tampoco queremos llegar a esos límites. Comentamos ayer comida de menú. El menú es como un rancho, para hacerse una idea. Es decir, ¿saben lo típico de los ranchos de antiguamente, del ejército, de los hospitales, que están los platos ahí puestos? Hay tres primeros, creo recordar que había tres primeros, tres segundos. Hombre, calidad entre nosotros. Bueno, hemos comido mejor. Y pasas con el platito y te llenan con la cuchara lo que sea. Es decir, ayer había fideos, ensalada y alguna cosilla más. De segunda había codillo y alguna cosa más que sinceramente ni nos recordamos. El precio complementado con el postre, nosotros no cogimos postre con un agua, hombre, sí que sorprende porque eran 4,5 € por cabeza. O sea, un menú de 4,5 €, nos dicen que son 5 si coges el postre. Hoy hemos tomado un café y un zumo natural de naranja, creo que han pedido con quien estábamos, y ha costado, creo, 2,80 €. Hombre, vas a la calle y este barrio, que no es precisamente barato, y parece que es bastante más económico que en otro lado. En fin, cosas que pasan. Sí que es cierto que está abierto a todo el mundo, no solo a los diputados. Y bueno, son de esas cosas que también te hacen un poco reflexionar sobre la realidad, que el menú valga 5 €. No sé cuánta gente en este país conoce restaurantes o bares, la categoría, la calidad, pero que tengan un primero y un segundo, con bebida y con postre valgan 5 €. Creemos que pocos lugares hay en este país con esas condiciones. En todo caso, lo que decimos hoy, ya salimos del Congreso, intentaremos venir cada 15 días, cada 7, 15 días aproximadamente. Vamos a intentar estar aquí mientras las fuerzas aguanten, porque realmente hay que reconocer que son jornadas, y eso sí que se va a decir, donde la intensidad mental es elevada y donde a veces se hace complicado, cuando pasan las horas, intentar seguir manteniendo la compostura, no, que intentamos mantenerla en todo momento, sino incluso la agilidad mental, por todas las cosas que debes observar y todas las cosas que debes intentar analizar en espacio breve de tiempo. Seamos francos, además tampoco es tu lugar de confort habitual, con lo cual los movimientos, aunque sean para arriba, para abajo, nos estamos moviendo para arriba, pasando túneles para arriba, para abajo todo el día, y cansa, vamos a decirlo así. No tenemos tampoco 20 años para estar haciendo estas cosas, pero bueno, al final nosotros dijimos antes de venir, creo que fue el martes, de que íbamos a citar la frase aquella de Cruyff, de aquella final de la Champions, si nos equivocamos, donde antes de salir a sus jugadores les dijo: salir y divertiros. Nosotros hemos estado a gusto y queremos volver para seguir estando a gusto. Como decíamos, hoy no ha habido, que sepamos,
ninguna rueda de prensa oficial fuera los canutazos, que sí que se avisan y todas esas cosas 10 minutos antes, pero no ha habido en sala de prensa ninguna rueda hasta lo que sabemos, y nos dicen que es que los jueves son días de estos que la actividad parlamentaria, recordemos, fundamentalmente es martes, miércoles y jueves, parece que ya son días de salida, vamos a decirlo así de claro. Lo que obviamente sigue funcionando es la vida diaria, no todo es congreso, obviamente, y hoy podemos decir que Europa tiembla con la rebaja de la previsión de España, sin lugar a dudas. Un mal titular para España, prevé para el 2021 ya ha bajado al 4,6 y para el 2025 el 5,5. O sea que no está recuperando las pérdidas de la pandemia. Recordemos que el gobierno se mantiene, ojo al dato, en el 6,5 para este año. Estamos hablando de un 2% prácticamente de diferencia, y para el año siguiente en un 7 estamos hablando de un 1,5% de diferencia. Sumen que la deuda crece hasta el 120,6% y que la IREF también denuncia el incumplimiento y la tardanza de los datos del INE, Economía y Hacienda. Realmente la situación económica es la que es y las perspectivas son las que son. Recordemos que los presupuestos se manejan con los datos del gobierno, o sea, con una diferencia de aproximadamente 2 puntos, que estamos hablando de miles y miles de millones de euros que parece que no están ni se les espera. Todo esto además con movimientos que nosotros hemos comentado en su momento, que el gobierno intenta matizar de alguna manera, intenta esconder de alguna manera, pero que son en el fondo recortes de las pensiones. Y nosotros explicábamos el otro día, por ejemplo, uno, y ahora podemos explicar un segundo recorte para los nuevos pensionistas. El primero que hemos explicado en alguna ocasión, que es realmente hábil en la forma de explicarlo, porque hombre, los medios prostituidos, por cierto, hemos visto hoy algunos medios prostituidos por aquí que nos miraban con cara de odio. No lo sabemos por qué, nosotros que somos buena gente y que solo venimos a, como nos decía alguien, a pasear. Bueno, oiga, que esto es la soberanía popular y la gente puede entrar a lo que considere oportuno si le invitan, obviamente, o la acreditan, porque no quiere decir que tengas que estar preguntando todo el día. Es decir, a veces observar es preguntar, vamos a decirlo así, claro, pero ¿a dónde íbamos? El gobierno recorta las pensiones de una manera sucinta. Recordemos la primera, no subir el IPC, que tiene aprobado de que subir el IPC anual, pero antes lo hacía sobre el dato, que sería en este caso el de noviembre, que sería un 6% aproximadamente, pero ahora ha añadido una frase que dice que será sobre el cálculo de los últimos 12 meses desde su aprobación, con lo cual se va aproximadamente al 2% porque los otros meses la inflación era menor, con lo cual los pensionistas estarán perdiendo un 4% que les va a sisear el gobierno. Pero esto se suma a los nuevos pensionistas, donde también el gobierno hace un birloque de esos que los medios que decimos prostituidos no citarán, pero engaña nuevamente a los pensionistas, porque quiere subir el cálculo de las pensiones, ya la ha pasado Europa, de 25 a 35 años. Y alguno dirá, hombre, pues no pasa nada, ¿no? Porque seamos sinceros. ¿Todo el mundo empieza a trabajar cobrando lo mismo que cuando acaba de trabajar? No. Con lo cual es fácil que si te vas a 35 años, ese año 35 que se usa para el cálculo de las pensiones, lo ingresado sea inferior obviamente al año 25 y al año 5, ya no hablamos del año 1, con lo cual está de una manera hábil, vamos a decir, con palabras, está reduciendo el valor de las pensiones, porque es obvio que nadie cobraba más hace 35 años que hace, por citar el fin anterior, hace 25 años, recortando las pensiones de una manera tonta, vamos a decirlo así, es decir, como intentando decir, no, que no las tocamos, no sé qué, pero la realidad, que nadie lo olvide, es que se están recortando las pensiones y algunos creemos que con las cifras de crecimiento seguramente se va a quedar corto estos movimientos del gobierno y deberán aspirar a hacer otro tipo de cambios. A todo esto empiezan las críticas, no diremos internas, porque los sindicatos ciertamente, comisiones y UGT, no son internos del gobierno, pero bueno, en fin, cada uno puede tener su opinión, pero critican curiosamente al gobierno. Y alguno dirá, hombre, ¿a quién van a criticar? Fíjense, no hablan de la ministra de Trabajo, hablan de críticas al gobierno que está haciendo mal las cosas, por ejemplo, el tema de las pensiones, que podríamos decir que tienen toda la razón, es un tema de Escrivá, en principio, pero no meten nombre y en todo caso no citan a Yolanda Díaz. En el fondo, los sindicatos vuelven a hacer propaganda para intentar mover a su vera esas cosas extrañas dentro del
vamos a decirlo, del mundo de los sindicatos, donde parece que barren hacia su potencial candidata, hacia la persona que se cree a sí mismo el personaje, hacia Yolanda Díez. No la citan, solo citan al gobierno, otro frente para el PSOE, que se une a todos los frentes que tiene y que se une, por ejemplo, para que vean cómo están las cosas, que en la votación del Tribunal Constitucional, pues gente de Podemos se ha desmarcado y gente del PSOE se le ha pedido y exigido a quién han votado. Recordemos que era una votación telemática, se podía hacer, si no nos equivocamos, hasta la 1 de hoy, telemáticamente. Muchos, obviamente, los diputados, imaginan, ni se lo han leído y directamente han votado a la hora que tocaba. Otros han hecho su trabajo diligentemente y han votado hasta el último momento. Pero a los miembros del Partido Socialista se les ha exigido a quién han votado para ver si alguno hacía trampillas. Es realmente la poca capacidad de algunos diputados de generar por sí mismos hechos noticiables, porque parece que algunos solo vienen aquí a hacer lo que les dicen, por no decir la mayoría, y esa constatación de que tiene que vigilar como si fuera una policía el propio partido a sus miembros, lo que nos hace, o lo que refleja, perdón, es esa situación de nerviosismo en el PSOE, donde, como decimos desde hace días, no todo está controlado. El ejemplo del partido, por ejemplo, en Galicia, que hemos explicado, o de las juventudes socialistas, generan esos pequeños terremotos que al final se acaban visualizando con temas como este. Si fuera un partido cohesionado donde todos fueran a una, nadie se dedicaría a investigar a quién se ha votado, sobre todo en una votación secreta, pero está claro que hay nervios y no se quiere que nadie salga de la fila. Algo parecido a lo que pasa en el PP, con un pequeño matiz. En el PP los varones empiezan a darse cuenta de que esta guerra estúpida entre Ayuso y Casado no tiene ningún sentido y empiezan a pedir que se pacifiquen los temas. Está claro que en el fondo se está hablando indirectamente o directamente de la posición de Teodoro García Egea, hay que decirlo con claridad, y de momento los posicionamientos vuelven a algo que parecía lógico en su momento. Según parece, Almeida irá de número 2 de Ayuso, el partido de Madrid, y parece lo más coherente y lo que no habría que haber ni discutido. Es de estas situaciones a veces que te pasa, esto es como la vida misma, cuando tú vas a negociar con alguien y dices ya sé dónde vamos a llegar y te pierdes durante meses hablando de gilipolleces para al final ir al lugar de origen, cuando es mucho más fácil decir oiga, queremos esto, hagamos esto, que los dos estamos de acuerdo. Al final las negociaciones, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, es cuando los dos ceden un poquito y los dos llegan a un lugar común donde se benefician y salen contentos. A veces algunos no saben negociar y lo que quieren o desean, curiosamente, no es negociar, lo que quieren o desean es sacar ventaja de uno a otro. Esa es la situación donde estamos y esa es la situación que parece ahí en el PP, donde parece que algunos se dan cuenta de que no es el camino adecuado para llegar a ningún lado. Y en el plano internacional seguimos hablando obviamente de Polonia. Hay que seguir hablando de Polonia, que parece que va a cerrar su frontera con Bielorrusia porque las cosas, y lo hemos dicho hasta el primer momento, parece que se van a complicar. Acusaciones al gobierno de Lukashenko de Bielorrusia, también al de Putin de Rusia. La realidad es clara. Un ataque a la Unión Europea desde el este para intentar desencajar un poco a la Unión, que recordemos había castigado a Polonia por el tema del Consejo General del Poder Judicial, y que se ve un flanco débil desde los antiguos países de la Unión Soviética para intentar atenazar un poco a Europa y intentar ponerla más nerviosa de lo que está. La crisis económicamente suma, el duro invierno va a sumar, porque no es lo mismo esas columnas ahora que hace, no diremos la palabra buen tiempo, pero imagínense esas mismas columnas a 25 bajo cero, con 2 metros de nieve. Realmente parecería más complicado de lo que está ahora la situación. Y esos son momentos que hay que analizar, son momentos que creemos que hay que estar muy pendiente, porque al final, nos guste o no nos guste, estamos hablando de seres humanos y de personas. Y siempre hay que intentar buscar soluciones, pero también hay que intentar entender que cuando uno te envía un problema, a veces hay que intentar que quede claro que el problema también es de uno y no del receptor. Si no se trabaja en origen, lo hemos dicho en muchas ocasiones en los temas migratorios, luego las soluciones son habitualmente incompletas y no acaban satisfaciendo a nadie.
porque seamos sinceros, a nadie le gusta ver morir a la gente, ni aquí, ni en la frontera polaca, ni en el cono africano, ni donde sea. Y eso es algo que todos debemos tener claro, que al final detrás de todas estas historias hay personas, algunas mejores, algunas peores, pero no dejan de ser personas sobre las que todos debemos tener conciencia de que ha de haber un mínimo de respeto y de formas. Nosotros, como decimos, vamos a dejar hoy el Congreso ya, esperamos volver en un par de semanas, vamos a intentar mantener este ritmo, aunque reconocemos que estamos totalmente agotados, realmente, y lo hemos comentado con alguna gente aquí, no es tanto el hecho del cansancio físico, que también lo es, sino el cansancio mental, de prácticamente estar atento durante horas y horas a que te hablen, que te digan, que no sé qué, que te reconozcan, que no sé qué, lo que sea. Realmente es un momento de mucho cansancio. Vamos a intentar aprovechar estos días para intentar descansar. Vamos a intentar estar esta noche ya desde Barcelona, si ha pasado alguna novedad, y nos emplazamos obviamente a mañana en el segundo café, ya más tranquilamente, creemos que descansados. Como siempre, tener el pato en el canal La Transferencia y como siempre decimos, seguimos.